Nuboil es una empresa 100% mexicana, veracruzana, concretamente, y está dedicada a la industria de hidrocarburos. Es decir, aquí somos una empresa a las que se les llaman petroleras. Formamos parte de la industria de hidrocarburos desde, dijéramos, la explotación de un campo petrolero hasta servicios especializados para la producción de gas y aceite. Habría que ser muy claros que esto es una obra de dimensiones mayores. Y podríamos, desde el punto de vista de una empresa petrolera y también desde el punto de vista de un usuario del puerto. La gran aportación directa, inmediata, es la cantidad de empleos directos e indirectos. Hace ya algunos años hicimos un estudio sobre la creación de empleos indirectos por cada empleo directo que se hace en un puerto. Y en aquel entonces se generaban 2,5 empleos indirectos por cada empleo directo. ¿Por qué? Porque el puerto es como una empresa de las llamadas tractoras. Es como un tractor, va jalando inversión, jala muchísima inversión. Mucha gente piensa que una ampliación del puerto son solo los lugares de atraque de barcos. Bueno, esa es, digamos, la parte más sencilla del asunto. Lo importante de un puerto de este nuevo tamaño que tiene el puerto de Veracruz no solo son las posiciones de atraque, que son muy importantes, sino la cantidad de mercancía que puede salir y que va a entrar. Es decir, el lugar en donde se sube y se baja mercancía de un barco justamente son los muelles. Pero todo lo que viene atrás de ese movimiento de mercancías, eso es lo importante. Se requieren muchas inversiones, se requiere mucha infraestructura, y por supuesto, dijéramos, la diversificación de muchas de los tipos de mercancía que la ampliación trae como consecuencia. Para el sector energético implica también la posibilidad de dar servicio a las plataformas e infraestructuras que se van a colocar a lo largo y a toda la extensión del Golfo de México. La cantidad de plataformas que pueden o que deben o que podrían, sería la palabra correcta, ponerse en la costa del Golfo de México, todo Veracruz, por todo Veracruz, es impresionante. Entonces, toda esa logística requiere un puerto importante. Yo diría que hay uno que es insoslayable, que tiene que ver con la planeación urbana. El desarrollo urbano de Veracruz y sus alrededores, si no se ordena con respecto a la ampliación del puerto, va a ser caótico. ¿Me permites te cuento una historia? Veracruz, el puerto original, hace alrededor de 25 años se ahorcó. Y se ahorcó porque no podía crecer, porque la ciudad lo había rodeado. Entonces no había forma de que creciera. Más aún cuando empieza a crecer el movimiento de mercancías, insisto, todo esto que es la logística del transporte tenía que cruzar el centro de la ciudad. Es decir, la aduana de Veracruz quedó en el centro de la ciudad, la aduana del puerto. Imposible crecer. Entonces teníamos colas de varios cientos de camiones tratando de entrar y varios cientos de camiones tratando de salir del centro histórico de Veracruz. Esto genera tiempos
Esto lo que hace es atrasar el movimiento. Imagínate un camión que tiene que entrar porque el barco ya atracó y tienen que descargar el barco y el camión no puede llegar a tiempo, o los camiones no pueden llegar a tiempo por el tráfico de la ciudad. Porque hay carnaval, o porque es Semana Santa, o por lo que tú digas. Eso cuesta mucho dinero. Entonces, los dueños de las embarcaciones, los dueños de las mercancías, prefieren irse a otro lugar. Porque el costo para poder mover la mercancía se incrementa muchísimo, pero mucho. Por eso siempre hemos dicho el reto de Coatzacoalcos, Veracruz y Tuxpan, que son los 3 puertos de altura de Veracruz, no es competir entre ellos. El reto es competir contra Houston. Es decir, muchos prefieren traer su mercancía, llevarla a Houston y de ahí por carretera bajar hasta la Ciudad de México, en lugar de ponerlo en Veracruz, en Tuxpan o en Coatzacoalcos, simple y sencillamente porque es más barato ir hasta Houston y bajarlo hasta la Ciudad de México. Impresionante, por los tiempos, por las capacidades. Entonces esto se ha combatido, pero sigue habiendo mercancía que cruza la frontera, que llegó a un puerto norteamericano y cruza la frontera con México, porque no hemos sido capaces de atraer esa mercancía a nuestros puertos por muchas limitaciones. Por lo tanto, la ampliación de este puerto era necesaria, urgente, y creo que sería, dijéramos, no exagerado poder decir que también se requiere ampliar Tuxpan y también se requiere trabajar mucho en Coatzacoalcos. Es decir, tenemos que ampliar la capacidad, mejorar nuestras eficiencias y ser competitivos a nivel internacional. Un puerto que es ahorcado por la ciudad no lo puede hacer. Por lo tanto, esta ampliación requiere como gran reto una planeación urbana de mediano y largo plazo. Yo pondría en segundo lugar la creación de parques industriales. Lo que le llaman puertos secos, donde se hace mucha maquila. Ustedes pueden ver en Veracruz a sus alrededores, sobre todo en la parte norte, grandes estacionamientos para miles y miles de automóviles que están ahí, que los están dándoles la última revisada, quizás quitándole los últimos plásticos para inmediatamente subirlos al barco cuando un barco llega. Antes, hasta hace unos años, estaban formados los camiones con los carros arriba, es decir, estos tipos de camiones que les dicen madrinas. Entonces llegaba el barco y entraba una por una, hasta llenar un barco. Mucho tiempo, mucho dinero, etc. Entonces tú acercas todo ese traslado de vehículos y lo pones a una distancia muy cercana del barco y consecuentemente puedes subir los carros de una manera mucho más rápida, mucho más económica. Y eso te convierte en ser muy competitivos. En otros puertos del mundo se hace inclusive maquila. ¿Esto qué quiere decir? Empiezan a llegar partes de distintos tipos de mercancías, se ensamblan en estos puertos secos y se suben a los barcos ya ensambladas. Estas se llaman zonas de almacenamiento logístico. Sal es por sus... esto se hace mucho y en Veracruz ya esta ampliación cuenta con una zona para esto. Es decir, insisto, es una inversión sumamente importante y los retos son de ese tamaño. Los últimos años, muchos puertos del mundo justamente han visto esta problemática y la han trabajado muy bien para poder integrar la actividad portuaria como parte de la ciudad. Y esto es infraestructura y esto es planeación urbana, ¿no? Puertos inmensos como Ámsterdam, Rotterdam, son realmente inmensos
tienen toda una infraestructura que les permite ser accesibles a sus centros. Insisto, porque este es el punto de logística fundamental. Tú puedes tener 100 lugares donde parar barcos. El problema es cuando llegó esa mercancía, ¿cómo la sacas de ahí? Y tú puedes tener igual un puerto muy grande, pero para llegar al barco es complicado. Entonces se vuelve caro, ineficiente. Si yo traigo un barco de X toneladas, ¿en cuántas horas lo descargo? ¿O en cuántas horas lo cargo? ¿Me explico? Y ahí se mide la competitividad. Si yo soy capaz de cargar o descargar un barco de tantas toneladas en tanto tiempo, entonces soy competitivo a nivel mundial. Y entonces los dueños de los barcos y de la mercancía te prefieren. Si no eres competitivo, se van a otro puerto. Una creación tan grande de empleos requiere en la zona urbana una cantidad muy grande de servicios. Ya decía yo, el último estudio que se hizo en Veracruz sobre la creación de empleos indirectos por cada empleo del puerto era 2.5. Entonces imagínate que amplías un puerto que te va a dar varios miles de empleos directos, pues multiplícalos por 2.5 al menos. Y esto trae como consecuencia una demanda muy grande, es decir, incremento de consumo seguramente, más todas las inversiones relacionadas, bodegas, infraestructura, frigoríficos, en el caso de la industria energética, cualquier cantidad de tuberías, válvulas, etcétera, etcétera. Esto trae como consecuencia entonces un detonante, ¿no? Generas empleo indirecto que a su vez empieza a generar otra demanda que vuelve a generar una demanda mayúscula en comercio, etcétera. Toda la zona norte de la ciudad de Veracruz, por ejemplo, tiene cualquier cantidad de comercios nuevos. Y no tiene que ver con que la ciudad esté creciendo, tiene que ver con que esa zona genera miles de empleos por la cantidad de viviendas de la gente que trabaja en la ampliación. ¿Me explico? Entonces, esto tiene un impacto no solo local, sino regional. Yo creo que además hay una situación muy importante que tiene que ver con el desarrollo de la comunicación marítima con Europa, que siempre ha estado bastante limitada, pero sobre todo la diferencia de poder atender la costa norte de Estados Unidos, que prácticamente no se atendía por vía marítima. Es decir, nosotros en México y los norteamericanos también estamos muy acostumbrados al comercio internacional entre los dos países, como ya sabemos, un cruce de mercancías impresionante, pero lo hacemos mucho por carretera. Entonces, nuestros puertos de la costa este no están capacitados o no tienen los tamaños o no son lo suficientemente competitivos para atender la costa este norteamericana del norte, Nueva York, toda esta zona, Boston. Entonces, esta ampliación nos va a permitir acceder a esos mercados vía marítima y esperamos reduciendo costos de llevar las mercancías por tierra. Si las piñas veracruzanas que se venden en Nueva York tenían que ir por tierra. Entonces, si tú tienes un puerto capaz de refrigerar y mantener en verde mercancías agropecuarias, entonces llegas a la costa este, que es la parte muy demandante de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, hacia el sur pasa exactamente lo mismo. Hacia nuestros vecinos latinoamericanos del sur, el intercambio con Brasil, con Argentina, debe de incrementarse. Un puerto, insisto en esto porque si no podría ser
algo que no se explicara lo suficiente. No son solo las zonas de atraco en donde se para un buque. Tú puedes tener las que tú quieras. El problema es cómo se mueve la mercancía, cómo entra y cómo sale. Por supuesto que requieres donde el barco llegue, ¿no? Esto es fundamental. Pero una vez que llegó, ¿cómo mueves la mercancía? Seguramente con los especialistas en logística que se van a entrevistar les hablarán detalladamente de este asunto. Para el inversionista local, hoy, tal cual, muy pocos accederán a la ampliación como tal, pero el beneficio está en todos los servicios relacionados. El primero y grande es la vinculación. ¿Cómo puedes acceder a la demanda, al uso, dijéramos, de nuevas tecnologías, a la capacitación de los nuevos operadores o de los operadores establecidos como universidad si no te permiten acceder? Pero a la inversa, ¿cómo ellos acceden a la universidad si la universidad está encerrada en sus aulas? Entonces esa falta de comunicación que ya se ha discutido tantas veces, pero que al parecer no hemos encontrado exactamente la fórmula, que no debe de ser mágica porque en muchos lugares se hace. Yo creo que tiene que ver más bien con mucha voluntad para poder hacer vinculación. Y cuando hablo de vinculación, hablo de posgrados profesionalizantes. Hablo no solo de licenciaturas, sino de elementos básicos. En el comercio internacional, el idioma es el inglés. Bueno, si nuestros jóvenes no hablan inglés, difícilmente van a tener acceso. O tendrán acceso a un cierto tipo de empleos, pero no a los realmente necesarios que siguen demandando este tipo de empleos. Si no hay elementos básicos como sistemas computacionales de puntería, es decir, hoy se modela matemáticamente mucho de lo que sucede en el tránsito de mercancías y servicios. Tú no arriesgas a ver si va a pasar esto y si llega y yo... No, esto se modela, desde hace mucho tiempo se modela. Los servicios a los barcos, las ingenierías que esto requiere, es innumerable la cantidad de elementos que este tipo de obras trae. Como decía yo, son inversiones como tractores, van jalando. Y si no estás en el impulso, no estuviste. Tú no puedes ir a una instalación de cierto tipo si no tienes cierta capacitación. Y esa capacitación hay que entonces contratarla con un elemento internacional o con alguien porque no tenemos quien lo dé. Ya no hablar de laboratorios certificados. Entonces, el reto de la educación superior pública, como bien lo mencionas, es inmenso. Es inmenso, y lo que habría que considerar claramente es que lo que no tenemos es tiempo. Porque la inversión ahí está y sigue creciendo todos los días, y lo que normalmente se hace es, entonces, contratas recurso humano local, lo capacitas y entonces accede al mercado, dijéramos, ¿no? Pero lo que nos gustaría muchísimo es ver gente que ya está preparada y que entonces no tienes que volverlo a capacitar, ¿no? Y, insisto, puntos muy finos en ese sentido.
de la ampliación del puerto es no solo la actividad portuaria, todos los servicios relacionados, que son inmensos y muy importantes. Lo que necesitas es un profesionista que tenga claridad, es decir, que tenga horizonte largo, que no piense en situaciones de corto plazo. Necesitamos un profesional que tenga la capacidad de ver el horizonte más amplio. Y cuando digo esto me refiero a que esté dispuesto a ir y tomar las nuevas tecnologías, que esté perfectamente capacitado para ir y buscar respuestas en donde haya que haber respuestas, que sea capaz de comunicarse con el mundo. Y eso, insisto, solo es en un idioma. Tú cada vez más formas ciudadanos del mundo, no ciudadanos locales, ¿no? Y para eso se requiere entonces tener este tipo de aperturas. No es fácil, es muy fácil decirlo, pero yo les diría a los rectores que hay que hacer un esfuerzo y una voluntad política para poder desarrollar este tipo de profesionistas. Y eso es un reto mayúsculo porque tiene que ver con también la formación de sus propios docentes, ¿no? Ese es el reto, formarlos en las tecnologías de hoy, con el idioma correcto y con las capacidades, insisto, con las capacidades de poder estar claro que esto es un ciudadano del mundo, no local, no exclusivamente verlo así, ¿no? Y eso requiere intercambios, eso requiere intercambios de maestros y de alumnos, y eso requiere mucha vinculación. Y es fundamental el acercamiento con los inversionistas. Yo diría que habría que trabajar con las instancias empresariales, en el caso de la administración portuaria y de la ampliación de este puerto, con las autoridades del puerto y con estos concesionarios del puerto y quienes tengan que ver con los servicios relacionados. Y están en asociaciones, en agrupaciones empresariales, que hay que ir a estar con ellos y empezarlos a invitar a que ellos entren al aula. Será muy difícil que abran las puertas de la empresa si primero no acceden al aula. Tenemos la posibilidad de hacerlo porque la actividad es aquí, es local, ¿no? Entonces, yo te diría, bueno, en el sur-sureste no nos pongamos a investigar hoy cómo hacer un cohete a la luna porque nos va a quedar muy lejos, porque no están en esas condiciones en nuestra región. Quizá ya en el Bajío deberían de estar haciendo esto, por la interacción que tienen con la industria aeroespacial. Ahí están todos. Y lo están haciendo, en algunos casos con mucho éxito. Pero ¿cuál es la vocación? Y ahí entra el tema de las vocaciones regionales. ¿Cuál es la vocación? Y bueno, Veracruz es el sureste en general petrolero, pero quien lo discuta es que no le entiende este asunto. Es petrolero 100%. 100%. Y tenemos una vocación agropecuaria importantísima. Y somos 700 y pico de kilómetros de mar. Bueno, pues, si eso no lo entendemos, entonces vienen agrupaciones empresariales, por ejemplo, de Querétaro o de Guanajuato, a fijar aquí sus centros logísticos y traen gente capacitada por ellos para fijar sus centros logísticos aquí en Veracruz. Entonces, ese es el reto. Se requiere personal y se requiere personal certificado.